Bienvenidos a todos. Como saben, esta es una sesión de Community Learning. Es un espacio en el que los miembros de Lambda de cualquier cohort pueden lanzarse a compartir su expertise, experiencia, algún tema que los apasione y nos puedan compartir lo que saben de ello y cómo podemos utilizarlo en nuestro día a día o en alguna área en la que estemos trabajando. Entonces, esta sesión la va a liderar Isidro, quien es, además de un emprendedor y haber trabajado en el ecosistema de startups, también es el Tax Lead en México de Lambda, así que nada, creo que Isidro es la mejor persona para compartir con nosotros sobre el tema de los impuestos y todo lo que implica. Así que nada, si gustas Isidro, puedes comenzar y aportar un poquito más a esta presentación tan breve que hice, pero seguro tú nos puedes compartir un poco más de información. Gracias, claro que sí. Pues sí he estado como mucho en el mundo del emprendimiento. Aportando un poco más, tengo una especialidad en impuestos mexicanos. Por eso es que esta reunión va a ser en español, porque es un poco como los impuestos, cómo se pagan en México, especialmente hablando de consultores independientes, ¿no? Y vamos a dar como unos key points y recomendaciones. Esto tipo un Spanglish, unos puntos clave, cómo poder tributar de una mejor manera, cómo poder ahorrar y los regímenes posibles en los cuales ustedes pueden tributar como consultores independientes. El objetivo es que ustedes se vayan hoy sabiendo como cuál es su condición como consultor independiente, ¿no? En cuál de los regímenes se encaja y al final tener una sesión de preguntas y respuestas para las dudas que ustedes tengan, poderlas, si no las sé, me las llevo de tarea y las investigo. Súper, yo voy a apoyar aquí a Isidro compartiendo la pantalla, así que nada, de una, si gustan ya empezamos con esto. Denme un segundo aquí para compartir. Me parece que ya lo están viendo. Sí, ahora sí. Voy a solo ponerme en mute aquí rapidito. Bueno, pues como ya lo dijo Yanira, la sesión es de puntos clave para consultores independientes en México. Mi nombre es Isidro Padilla, soy Tax Lead en Lambda y ahí están mis datos de contacto, mi mail, para que cualquier duda lo puedan escribir también con confianza. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente, por favor. En México hay dos regímenes en los cuales pueden tributar a los consultores independientes, ¿no? Digamos, un consultor independiente es algo que en México se le llama una persona física, que es una persona natural como yo, como Ana Lucía, como Luis, como Gabriel, que tienen que pagar impuestos porque obtienen ingresos de manera independiente, ¿no? Esto se puede hacer en dos regímenes. Hasta antes de 2022 existía el régimen de actividad empresarial y profesional. A partir del 2022 surge esta nueva figura jurídica en México, que es el régimen simplificado de confianza, que este nace por esfuerzos internacionales porque los que menos ganan no paguen tanto de impuestos. Entonces, aquí dice, ¿qué beneficios ofrece este régimen? Pues ofrece la reducción de tasas para que justamente los pequeños negocios o los pequeños consultores también paguen menos de impuestos. ¿Qué actividades entonces pueden agregarse a este régimen? Pues tenemos la actividad empresarial y profesional, es decir, cualquier compra-venta de servicios o prestación de servicios profesionales. El régimen de incorporación fiscal, este era un régimen que antes de 2022 existía y era un régimen para contribuyentes que ganaban hasta 2 millones de pesos, ¿no? Y solamente abarcaba actividad empresarial, es decir, compra-venta, comercialización o fabricación de productos. También nos pone aquí el uso goce temporal de bienes inmuebles. Este es el arrendamiento, ya sea de casas, habitación, amuebladas o no amuebladas, ¿no? Y las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Antes de 2022, también en México, desaparecen el RIF, también desaparecen los agapes, que son actividades ganaderas, silvícolas o pesqueras, ¿no? Y nace solamente este nuevo, que es el REFICO, ¿no? Vamos a la siguiente. El régimen simplificado de confianza, lo que decía, a partir de 2022, las personas que se encuentran en este esquema van a poder pagar entre el 1 y el 2.5% de sus ingresos. Esto debido a esfuerzos que se han hecho, como les decía, para que los contribuyentes menores paguen menos de impuestos. Tienen ciertos requisitos y
como la tasa ya es muy bajita, es decir, en México nunca antes se había visto una tasa entre el 1 y el 2.5%, estos no tienen derecho a efectuar ninguna deducción para efectos de ISR. Es decir, si nosotros facturamos y cobramos 10,000 pesos en un mes, tendríamos que pagar para ese nivel el 1%. Y entonces no tendríamos derecho a deducir como otros regímenes que deducen la gasolina, los gastos de viaje, etcétera. Aquí, como la tasa ya es muy chiquita, solamente se queda entre el 1 y el 2.5% sin deducciones. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, porque el régimen siguiente, que es actividad empresarial y profesional, la tasa ahí va del 1.98 al 35%. ¿No? Entonces, aquí se utiliza como base para el pago de los impuestos los ingresos facturados y cobrados. De aquí surge la importancia de que facturemos correctamente lo que nosotros estamos prestando de servicios. Este es un punto clave para que ustedes paguen correctamente los impuestos, porque hoy en día el sistema de facturación en México nos obliga a poner en la factura si esa factura ya fue cobrada o no. Esto se llama PUE, que es pago en una sola exhibición, o pago en parcialidades y diferido. Si yo hago una factura en pagos parciales o diferidos, yo le estoy diciendo al SAT que no estoy cobrando esa factura. Es decir, no la debe de considerar y no la voy a considerar en mi pago de impuestos, sino hasta que yo timbre un recibo de pago. Pero si yo hago una factura y le pongo que ya fue pagada, pago en una sola exhibición, entonces en ese caso el SAT ya lo va a tomar como cobrada y tendría yo que pagar esos impuestos, y el SAT no me va a venir a preguntar si sí los recibí en el banco o no, sino que yo ya le dije desde que hice la factura que yo ya tenía ese dinero. Entonces es súper importante que clasifiquemos bien nuestras dos facturas, si ya fueron cobradas o no, sobre todo a final de mes, que pasa que mandamos facturas como para que no las tienen los proveedores, pero no las pagan hasta el mes que entra. Es decir, si yo el último día del mes hago una factura y la mando como pago en una sola exhibición y a mí no me la han pagado, yo voy a tener que pagar impuestos de eso cuando realmente no lo he cobrado. Entonces, esas facturas se tendrán que hacer como pago en parcialidades o diferido. ¿Podemos ir a la siguiente? ¿Cuáles son los requisitos para poder apegarse a este régimen? Uno, no podemos tener ingresos totales mayores a 3.5 millones de pesos. Estos son alrededor como de $180,000, pero esto incluye la actividad de consultor independiente que estamos haciendo, también si tenemos ingresos por sueldos y salarios en México o ingresos por intereses de inversiones. Es decir, si yo en conjunto los tres no rebaso más de 3.5 millones de pesos, perfectamente puedo tributar en este régimen. Si yo sí los rebaso, ese sería un good problem porque la verdad es una gran cantidad de pesos. Entonces, en ese sentido, sí podríamos, ya no podríamos tributar en este y tendríamos que irnos al régimen siguiente que vamos a explicar, ¿no? El otro requisito es que tenemos que contar con la e-firma o la firma electrónica vigente. Esta se puede vencer, pero siempre nos van a dar de plazo como un mes para poderla reactivar, y si no, el mismo SAT nos va a sacar automáticamente de este régimen. Otro de los requisitos que nos ponen es no ser socio o accionista de una persona moral en México. Es decir, que nuestro nombre aparezca como socios o accionistas en cualquier acta constitutiva de una empresa constituida en México. Si yo aparezco como socio o accionista, no puedo tributar en este régimen. Tendría que tributar en el de actividad empresarial y profesional. Porque a los ojos del SAT, si tú eres socio de una empresa, pues ya eres un contribuyente de otro nivel, ¿no? No eres un pequeño contribuyente. Y el último punto, que también es súper importante, es tenemos que encontrarnos al corriente de todas las obligaciones fiscales. Es decir, tenemos que emitir nuestras facturas y nuestros complementos de pago. Tenemos que presentar siempre nuestras declaraciones mensuales y anuales. No nos podemos atrasar porque también el SAT nos puede sacar de manera automática. En mi experiencia han sido pocos los casos en el que el SAT sí saca contribuyentes que no cumplen. Pero digamos que aquí el SAT, como en todo, hace pruebas aleatorias, y si en uno de esos sorteos te toca salir que se dio cuenta que no tenías tus declaraciones presentadas, te puede sacar. Entonces siempre es importante que aquí validemos estar al corriente de nuestras declaraciones y también facturar siempre todos los ingresos que estamos cobrando. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a entrar al régimen de actividad empresarial y profesional. Aquí, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, actualmente el único beneficio es que puedes aplicar las deducciones autorizadas
que son los gastos estrictamente indispensables para que tú realices tu actividad. Digamos que si tú no cumples con todos los requisitos para poder apegarte al régimen simplificado de confianza, por default te tendrías que apegar al de actividad empresarial y profesional. ¿Qué premio de consolación te da el SAT por tributar en este régimen? Es que aquí vas a tributar en base a tu utilidad, no vas a tributar en base a la totalidad de tus ingresos. ¿Qué gastos podemos reducir? Bueno, yo les digo, ¿no? Entonces, bueno, todos los gastos también deben de tener factura electrónica vigente. Es decir, tenemos que pedir una factura por cada gasto que hagamos y esta, si debe ser, si la pagamos, si es mayor a 2,000 pesos, debe ser pagada en cheque, transferencia o tarjeta de crédito o débito o monedero electrónico. Menores a ese importe pueden ser pagadas en efectivo, pero sí debemos de contar siempre con la factura electrónica. ¿Qué es importante que validemos aquí? Que cuando nosotros pidamos una factura, siempre nos fijemos que sí tenga nuestro RFC, tal cual como aparece en nuestra constancia de situación fiscal, porque esa es la manera en que el SAT va a detectar que es una factura que te hicieron a ti, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Así como nosotros hacemos facturas en pagos en parcialidades o diferidos porque no las pagamos al momento, bien, pues nuestros proveedores también pueden hacer ese tipo de facturas. ¿Qué tenemos entonces que hacer también nosotros como clientes? Pues es poner énfasis en que las facturas que recibamos sean PUE para poderlas deducir y si son PPD, que cuenten con un complemento de pago o un recibo de pago emitido por el SAT para poder deducir ese gasto. Después, pues si nosotros en nuestras actividades pagamos sueldos y salarios a trabajadores, pues bueno, nuestro deber es inscribirlos al Seguro Social y de ahí timbrar los recibos también de nómina y eso podría ser un gasto también deducible, los sueldos y las cuotas de seguridad social. También los créditos que se consideren incobrables, es decir, yo vendía crédito, pero realmente ya no me pagaron, entonces ya pasó un tiempo y no lo puedo cobrar. Eso también sería una deducción autorizada que nos restaría para tener una utilidad menor. Y los intereses que paguemos de cualquier crédito, siempre y cuando que contemos con nuestra factura electrónica. Es decir, yo pedí un crédito de capital de trabajo o crédito de consumo a un banco o a una institución financiera, ellos me deben de dar una factura electrónica que muchas veces viene ligado al estado de cuenta y entonces yo podría deducir también los intereses que yo pago por esos créditos. Ahora, aquí viene ya justamente la realidad de este régimen, ¿no? Que son las tasas de los impuestos que pagamos. Si ustedes se fijan aquí, las tasas van desde el 1,92 hasta el 35%. Esta es una tabla anualizada. Digamos que si yo en el año facturé de 1 centavo a 8,952 pesos, yo voy a pagar el 1,92% de mis ingresos. Es decir, esto es en la utilidad, ingresos menos gastos autorizados. Pero si se fijan cómo va avanzando, entonces realmente aquí pues si el único beneficio que te dan es que sí puedas deducir. Pero incluso empezando ya desde la tarifa más baja, se hacen, o sea, solamente el primer renglón, que es hasta 8,000 pesos al año, es una tasa que se asemeja a la del reciclo. Las demás son tasas más altas que reciclo. Entonces, para muchos de los consultores independientes, el reciclo es un régimen que les va a servir mucho para reducir su carga tributaria. ¿Por qué? Porque justamente vamos a pagar una tasa muy chiquita y aparte podemos evitarnos el tema de que tengo que andar facturando todo, ¿no? Ya sabemos que de lo que yo cobre a mis clientes va a estar entre el 1 y el 2,5%. Entonces, esto nos va a dar simpleza en nuestra operación o va a simplificar nuestra operación y nos va a ayudar como a tener nuestras matemáticas más claras y más claro cuánto vamos a pagar de impuestos. Ojo, esto es de ISR, porque todo lo demás, a todos nuestros ingresos, si los facturamos a clientes en México, tendríamos que cobrarles el 16% de IVA. El 16% de IVA, eso es algo que se paga aparte y que tendríamos que pagar. Entonces, digamos que con reciclo estaríamos pagando ese 16% de IVA más el 2,5% y lo más que estaríamos pagando es el 18,5%. En actividad empresarial y profesional estaríamos pagando alrededor de un 51%. Los contribuyentes que ya se vayan a 4 millones, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son aquí las obligaciones de ambos regímenes, no?
digamos que los dos tienen que contar con la e-firma vigente, tienen que tener activado el buzón tributario. ¿Han escuchado hablar del buzón tributario o no han escuchado o no saben, no tienen idea de qué es? Alguien que se anime. Sí, sí sé lo que es un buzón tributario. A ver, cuéntame. Ajá. Hasta donde yo sé es donde me manda mensajes el SAT y me manda cada vez que hago una declaración, ahí me aparece que ya sé, que ya declaré y la verdad es que yo no me meto, se mete mi contador. Claro. Efectivamente, el SAT es, digamos, el buzón tributario es el medio de comunicación que tenemos con el SAT. Hoy en día el SAT ya no va a tocar tu puerta. Bueno, sí va, pero también muchas veces ya no va y ya te notifica a través del buzón tributario. Sí te felicita por presentar tus declaraciones a tiempo, como dice Karim, pero también nos manda ahí, que a veces yo digo que están peor que los de Electra, que te manda recordatorios de pago de se va a vencer tu declaración, se va a vencer tu declaración, o no has entonces también sirve para estarnos aplicando una especie de terrorismo fiscal donde nos manda notificaciones de qué es lo que, qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Esto tiene que estar activo porque ahí te notifican cualquier inconveniente que tengas en tu situación fiscal o cualquier felicitación que te puedan hacer, ¿no? Algo que también tenemos que es mantener actualizado nuestro domicilio fiscal porque tendremos que estar como localizados porque de repente el SAT sí se toma la molestia de ir a tu domicilio a verificar que existe y que sí es el domicilio donde tú estás. Entonces, si en algún momento va y no hay nadie que reciba o tal, te pueden poner como no localizado y en eso también te suspenden tus sellos digitales y tu firma electrónica y con esto ya no podrías facturar. Entonces sí tendríamos que prestar atención a siempre mandar estos avisos al SAT. Siempre les digo que nuestra relación con el SAT es nuestra relación más tóxica que vamos a tener en la vida. Porque al SAT le tenemos que decir todo lo que hacemos. Cuánto ganamos, de quién lo ganamos, quién nos retiene, por qué nos retiene, en qué gastamos, por qué gastamos. Y le tenemos que decir también dónde vivimos, por qué vivimos ahí, y si es nuestro domicilio, si solamente es para notificaciones. El SAT quiere saber todo de nosotros, ¿no? Entonces eso es importante, tenemos que tenerlo todo actualizado para evitar que nos quiten el permiso de facturar. Después viene el que tenemos que presentar nuestras declaraciones mensuales. Ambos regímenes presentan declaraciones mensuales de ISR y de IVA de acuerdo a la actividad. Presentar la declaración anual, esa se presenta durante el mes de abril. Hoy precisamente estamos en este mes de declaraciones anuales. ¿Qué se hace en la declaración anual? Bueno, pues en la declaración anual se junta toda la información del año, de todos los ingresos que tuvimos, ya sea por nuestra actividad en el régimen simplificado de confianza o en el de actividad empresarial y profesional, los salarios, si tuvimos dividendos o si ganamos intereses de inversiones. Todo eso se junta y se presenta una declaración anual, ¿no? Y entonces ahí hacemos cuentas con el SAT y de acuerdo a los pagos que hicimos en el mes, el SAT nos dice o le decimos si nos debe o le debemos. Si nos debe, se solicita una devolución automática y si le debemos, pues hay que pagar a más tardar el 30 de abril, ¿no? Después tenemos que emitir las facturas electrónicas por los ingresos, incluso si estos ingresos vienen del extranjero. Tenemos que emitir los CFDIs, ¿no? Es decir, las facturas electrónicas con las características que tiene un CFDI que les comenté hace rato, donde se establece el método de pago, donde se establece el uso del CFDI y con ciertas características, pero tenemos que decirle de dónde estamos ganando el dinero. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que también el SAT conozca en tiempo, así debe ser, conoce en tiempo real lo que estamos haciendo. También en estos dos regímenes debemos llevar una contabilidad, esta puede ser simplificada, que es llevar un control de los ingresos y los gastos deducibles. Es decir, yo tengo que decirle, tengo que llevar un control de estos fueron mis ingresos del mes y del año y estos fueron los gastos que yo hice y entonces así se da mi declaración, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, como tal, en Landa Services ofrecemos un servicio de consultoría que yo lidero, donde justamente nos hacemos cargo de ayudarles a todo este cumplimiento, a que ustedes cumplan en tiempo y forma con cada una de sus declaraciones y también mantenerlos informados de cambios y novedades que existen en el SAT. Es decir, si algo, ahorita sí existe el reciclo, pero si el día de mañana desapareciera el reciclo y tuviéramos que saber o si de acuerdo a nuestra situación nos pudiéramos poner en otro régimen, aquí se puede dar esta consultoría, se da esta consultoría de a dónde puedes encajar, ¿no? También en ocasiones sucede que muchos de ustedes facturan al extranjero, les explicamos cómo hacerlo, las tasas de IVA que deben usar, etcétera, etcétera,
todo para que saquen ventaja y paguen, digamos que la cantidad justa de impuestos, aprovechando todo lo que es legal en México, ¿no? Vamos a ir bueno, ahí pueden consultar lo que incluyen los servicios y también pueden agendar una llamada de 45 minutos para hacer su primera consulta. Esta consulta es gratis para que yo poder resolver con ustedes todas sus dudas. Si quieres, vamos a la siguiente. Entonces, aquí están los beneficios que tenemos para Landa. Pues bueno, tenemos la llamada gratuita de 45 minutos para hacer un discovery call de cuál es el régimen que más conviene para ustedes. Ahí está donde pueden registrarse. Y tenemos un precio preferencial, para los miembros de Landa, que es 999 pesos por mes. Esto les incluye una plataforma donde ustedes pueden hacer sus facturas. Nosotros les enseñamos a usar la plataforma para que hagan sus facturas y sus declaraciones y asesoría vía WhatsApp ilimitada, ¿no? Y también, si ustedes pagan anualmente, tiene un costo de 10,790, lo cual todavía se rebaja un poco más de los 999 pesos por mes. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente y ahora sí es su sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Karina. Perdón, es que de repente no te oía bien. ¿Cómo estás? Gracias, Isidro, por tu presentación y el tiempo que le dedicaste. Mira, yo la verdad es que he estado siempre como actividades empresariales y etcétera, ¿no? Ajá. No sabía de Recico hasta literalmente un poquito de tiempo y supe de ella porque estaba por rentar mi casa y me dijeron, cámbiate a Recico y así solamente pagas bien poquito, etcétera. Bueno, al final no renté la casa, pero dije, oye, no puedo usar ese servicio y bueno, por lo que estoy viendo es de que sí podría estar bajo ese régimen. Y mira, tengo un par de dudas. O sea, este año, por ejemplo, yo metí 1,000 deducciones y yo veo que no me está saliendo a cuenta estar por actividades empresariales. Entonces, un par de preguntas. Entonces, no hay deducciones de ningún tipo, ¿correcto? Para Recico, así es, no hay. No hay. Entonces, yo por hoy tengo un servicio de un contador que lleva conmigo mucho tiempo. Pago bastante más de lo que ustedes están cobrando, pero bueno, ellos qué harían bajo un régimen si yo me cambio a Recico. O sea, literal, lo único que hacen es ingresan mis facturas o sea, a lo que voy es de que necesito aún un servicio de contabilidad de mes con mes si me cambio a Recico y no tengo absolutamente ninguna deducción. Sí es necesario porque hay ciertos detalles que tienen que llenar en la declaración. O sea, no solamente llenar tus facturas y ya, ¿no? E incluso tampoco en la declaración anual. O sea, se tiene que detallar, por ejemplo, sobre todo las tasas, si eres una persona que factura al extranjero y factura aquí en México, y también se detallan las tasas de IVA que estamos usando, se detalla el tipo de actividad que tuvimos, sobre todo, por ejemplo, en el caso tuyo, que pudiste haber rentado tu casa y que, no sé, si des consultoría aparte y que hagas como otras cosas, ¿no? Se tiene que detallar, se tiene que llevar un control de qué es cada una de tus facturas, ¿no? Y ese detalle se pone en la declaración. No es como que fueron 10,000 y no. Hay que detallar y hay que hacer, pues te digo, hay que reportar la información con características de cada una, ¿no? También se reportan los RFCs que te retuvieron, porque aquí las personas, si tú le facturas a una empresa en México, todas las empresas están obligadas a retenerle el 1.25% a Recico, que eso también es una gran ventaja. Te platico porque en actividad empresarial y profesional, si tú facturas servicios a una empresa, ahí te retienen el 10% de ISR. Y en Recico te retienen solamente el 1.25. Entonces, digamos que ahí tú de inmediato ya tienes 8.75% más de liquidez, porque solo te retienen el 1.25 y no el 10. Entonces, ese es otro de los beneficios que presenta el Recico. Pero sí hay que presentar declaración con ciertos detalles para los cuales yo considero que sí necesitas un servicio contable. Ajá. Ok, bueno, eso. Y la segunda es, entonces, ¿qué pasa si te sobrepasas los 3.5 millones de pesos? En el caso que tú rebases los 3.5 millones de pesos, en ese momento tú tienes que voltear al pasado y presentar
declaraciones complementarias de esos meses con el nuevo régimen. Te va a salir más cantidad de impuesto a pagar, pero le puedes restar los impuestos que ya pagaste de reciclo. Entonces, digamos que lo único que si lo rebajas, tienes que volver a hacer esas, o sea, presentar con el nuevo régimen y pagar la diferencia. No hay mayor problema, ¿no? Entonces tendría uno dos regímenes, o sea, sería reciclo No, y actividad empresarial, no. no. Digamos que en automático o te cambias al otro y presentas tus declaraciones. No es que tengas dos. O sea, tuviste dos durante el año porque primero estuviste en reciclo y luego, cuando llegue ese momento, que sería un súper buen problema, que rebase los 3,5 millones, entonces en ese momento te cambias de régimen, pero presentas lo complementario del pasado. Y ya sigues con tu declaración normal de actividad empresarial y profesional. En tu caso, lo que podríamos hacer justo ahora que está tu declaración anual, podríamos hacer un ejercicio de cuánto hubieras pagado con reciclo y cuánto estás pagando con actividad empresarial. Y en base a eso tú ya puedes tomar una decisión. Eso lo podemos hacer en una Discovery Call, de esas gratuitas que tenemos. Ok, buenísimo, muchas gracias. No, ¿de qué? Dejo a los demás. Súper, Cari. Isidro, acá Sara nos compartió una pregunta y ella está en el chat, pero ella pregunta, ¿no? En el caso de que uno trabaje como dependiente e independiente, ¿cuál es el esquema ideal para ser parte? Ok, aquí puedes trabajar, puedes tener tu régimen de sueldos y salarios y es perfecta. Digamos que el sueldo y salario o tener una nómina es compatible con cualquier otro de los demás regímenes de personas físicas, ya sea actividad empresarial y profesional o el reciclo. ¿Por qué? Porque el trabajo es un derecho humano y nadie te lo puede negar. Entonces, tú puedes tener tu trabajo y tener un negocio aparte. La única restricción es que la suma de esos dos no sea mayor a 3,5 millones. Si tú con la suma de los dos rebasas esos 3,5 millones, te quedas con salarios y haces actividad empresarial y profesional también. Pero puedes perfectamente combinar los dos o incluso tener inversiones en bancos y también combinarlos con el reciclo. Son los únicos tres que se pueden combinar. Pero ahí, o sea, ¿en qué porcentaje, o sea, cómo lo declaras, no? Porque, o sea, lo que, por ejemplo, ahora que estamos en época de declaración de impuestos, ¿no? Te sale en el SAT, ¿no? El anualizado si eres una persona asalariada y en el caso de si fueras independiente, entendería pues que saldría tu sueldo también anualizado, pero de todo lo que tú has percibido y declaraste mes a mes, me imagino, Así mediante es. tus facturas. Pero ¿cuál sería el porcentaje de todo esto? O sea, que cada uno debe, o sea, indicar en cambio la tasa o sea, Ok. ¿cómo es esa deducción? ¿Cómo es esa fórmula? La ventaja del reciclo es que en reciclo presentas una declaración independiente a la de salarios. No sé, o sea, es decir, en abril vas a presentar dos declaraciones porque precisamente el reciclo tiene un beneficio en la tasa. Y entonces ahí, en este caso, sí, haces una declaración por el reciclo y una declaración por tu sueldo. En tus sueldos tú sigues teniendo derecho a deducir todas tus deducciones personales, lo que son tus gastos médicos mayores, fondos de pensiones, honorarios dentales, colegiaturas de tus hijos. Todo eso lo puedes deducir en salarios y presentar tu declaración de salarios con la tasa del 1,92 al 35%. Por eso solamente va a incluir tu salario. Y en la del reciclo presentas otra declaración del reciclo donde tus ingresos por tu actividad independiente los pones a esta tasa del 1 al 2,5%. En el caso de actividad empresarial y profesional, no sucede igual. En el caso de actividad empresarial y profesional, sí presentas una declaración donde sumas todo. ¿Qué pasa en estos casos cuando tienes sueldos y salarios y actividad empresarial y profesional? En el 99% de los casos les va a salir un impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque tú en tus pagos provisionales estás diciendo que pagaste una tasa de quizá del 20% y en tu trabajo te retuvieron también al 20%, pero cuando los juntas en la tabla anualizada de persona física ya te brincas al 35%. Entonces tendrías que pagarle ese 15% extra al SAT. Entonces digamos que si tú eres un consultor independiente y también tienes salarios, yo te recomiendo el reciclo porque se separan, no se combinan.
Súper, creo que ahí quedó claro para Sara, lo está comentando en el chat. Y también aquí Ana Lucía nos compartió otra consulta, Isidro, y es Claro. ¿cuándo cambia la tasa? ¿No? ¿Cuándo cambia la tasa o de qué depende que sea 1 a 2.5%? La tasa va progresiva y va dependiendo de los ingresos que tú factures. Por ejemplo, creo que de 10,000, de puntos de 1 a 10, eso es el 1%. Y luego de 10 puntos 1 1.1. De acuerdo con la factura, 150, 2.5%. Justo se cortó un poquito, Isidro, no sé si lo puedes volver a repetir, como que la conexión ahí estuvo un poquito entrecortada. Sí, perdón, les decía que la tasa también es progresiva y depende del volumen de ingresos que tú cobres en el mes, ¿no? Punto 0,1 a 10,000 pesos es el 1%. Y luego, de 10,001 a 50,000, si no me equivoco, es el 1.1%. Y así va aumentando. Y digamos que cuando tú ya facturas 100 a 150,000 y para arriba, ya es el 2.5%. Lo que yo me comprometo es, terminando esta reunión, les mando la tabla progresiva con qué porcentaje es para que lo tengan, porque la verdad no lo tengo, no me lo sé de memoria. Pero Súper, sí, creo que va estaría aumentando. súper útil. Sí. Es progresiva igual que la otra tasa, pero digamos que con porcentajes mucho más chiquitos. Súper. Igual, Ana Lucía, no sé si ahí quedó claro o si quieres quizás comentar un poquito más sobre tu pregunta o si ya quedó. Ok, ahí nos respondió en el chat. Súper. Sí, todo. Mil gracias. Súper, Luis, Joaquín, no sé si ustedes tienen una consulta, o incluso tú, Gabriel, si hay algo más que crees que debe quedar grabado en la sesión para luego cuando la compartamos con otros miembros, esas dudas más comunes quizás ya estén aquí nombradas. No, yo tengo algunas, pero son muy específicas de mi caso, ¿no? Y no tanto de reciclo así, sino ya tengo un historial bastante complicado que me gustaría resolver. Entonces, a lo mejor, no sé, puedo agendar una de esas sesiones para revisar mi caso ahí y ver si me pueden ayudar. Con todo gusto, Joaquín. Por ahí también les mandamos la liga para que agenden su Discovery Call y ahí podamos resolver, o si no, pues ya ver qué podemos hacer, ¿no? Perfecto. Isidro. Por mi lado, todo clarísimo, gracias. Sí, buenísimo, todo buenísimo. Yo solo una última duda, y nada más porque en algún momento tuve una llamada y no lo escuché bien. Si yo soy también persona moral, no puedo estar en Recico, ¿correcto? Así es, si tú hoy eres socio o socia o socie de una persona moral, no puedes tributar en este régimen. A ojos del SAT, eso ya te hace otro contribuyente de más ingresos, ¿no? Ajá. Ok. Aunque esté la empresa en actividades cero. Sí, porque digamos que aunque esté en cero, tú sigues siendo como ese régimen. Lo que a muchos les ha pasado, te cuento la experiencia que hemos tenido también en la LAB, es que muchos llegan y como que en algún momento su papá o alguien los dijo, oye, pues necesito que tú seas socio de esta empresa porque prestan nombres, ya sabes, ¿no? Entonces lo que se hace es como, aquí sí requiere quizá un gasto un poco mayor porque sí hay que hacer un acta donde tú vendas tus acciones de la empresa donde estás y te quedes en el otro régimen, ¿no? Ajá, y entonces puedas tributar en reciclo. ¿Qué se hace? Se sale de la la empresa tiene que presentar un aviso donde dice, eso se presenta en el SAT, cuáles son los nuevos accionistas y entonces tú ya puedes tributar en el reciclo sin mayor problema. Ok, perfecto. Y me imagino que hay un tiempo que uno tiene que permitir, ¿no? Para podernos cambiar a reciclo, digamos, si hoy son nuevos contribuyentes, se pueden inscribir en cualquier momento. Pero si tú estuviste en actividad empresarial, sí, te tienes que quedar todo el año con la actividad empresarial y tienes hasta el 31 de enero del año siguiente para poderte cambiar. Ya. Para 2025, digamos. Ajá. Hasta entonces tendría, Así aunque es. venda la empresa mañana. Aunque venda la empresa mañana. Sí, así es. Porque ya empezaste como el año con la otra tasa. Entonces estaría esta disparidad de tasas que mencionaba Sandra al inicio, ¿no? Ajá.
Entonces, lo que sí es importante es que el trámite de la venta de las acciones y todo esto no es algo que se haga rápido, puede tomar 2 meses, 3 meses, por el tema del notario y demás, que sí es importante que si están así y su intención es cambiarse o es conveniente cambiarse, a partir de junio empiecen a ver eso. Ok. Muchas gracias, Isidro. Perdón por Un tanta placer. rollo y voy a pedir una cita contigo también, al igual que Con todo gusto. Joaquín. Ok, muchas gracias. Sí, pues mi resumen sería, cada caso es particular, como ya se dieron cuenta, pero si ustedes están empezando y apenas se van a registrar, lo ideal, desde mi punto de vista, sí es el reciclo, porque les va a ayudar a ustedes a tener siempre en mente cuál es el porcentaje de impuestos que van a pagar y también como que ustedes tengan como claridad acerca de, oye, que si yo facturo 100,000, lo más que voy a pagar son 2,500. Entonces eso ya lo tienen claro, ¿no? Entonces eso da como certeza a cómo ustedes manejan sus finanzas. Y bueno, también está Landa Services, donde nos encargamos de que ustedes sean felices con el SAT. Y a pesar del SAT. Necesitamos un Muchas Isidro gracias. bien. Gracias. No sé si podemos ser felices con el SAT, pero bueno, A pesar es de. posible. Ok, gracias. Que tengan bonito día todos. Muchísimas Bye, gracias. bye. Gracias a Nada, yo Gracias. ya leo el enlace para que puedan agendar ahí las citas, la grabación también, así que Isidro, seguro te van a escribir pronto y seguro ahí ya se están contactando contigo para estas sesiones de 45 minutos. Muchísimas gracias, Isidro, por tu tiempo. No sé si nos quieres igual compartir la presentación, creo que tengo acceso para compartirla, así que igual Sí, la por adjunto favor. en el... Súper, entonces nada, creo que con eso terminamos la sesión. Cualquier duda que luego tengan con él lo pueden encontrar en Slack y también les comparto el link para que agenden la sesión ahí. Súper, muchas gracias. Muchas gracias por Que tu tengan tiempo. Gracias a excelente todos. tarde. Mucho.